Saludos, mi nombre es Stephanie Soto y de parte de todo el ministerio de Jesus Worship Center quiero bendecirte y darte la más cordial bienvenida al lanzamiento mundial de lo más nuevo del Pastor Frank, el libro El secreto de los grandes empresarios. Estoy muy emocionada por compartir este espacio con un hombre a quien yo admiro con todo mi corazón, quien me ha moldeado el amor de Jesús, no solo a mí, sino a mi casa, y a quien yo tengo el honor de llamar mi pastor. Con ustedes, Frank López. Gracias, Stephanie. Para mí es un honor qué que privilegio. tú y tu hermosa familia estén con nosotros, ayudándome a pastorear, porque ustedes son unos pastores extraordinarios de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo. Pastor, tal vez hay alguien que nos está acompañando el día de hoy que nunca había escuchado tal vez tu nombre o nuestro ministerio. Quiero compartirles que Frank López, junto a su esposa Zaida, son los fundadores y pastores generales de Jesus Worship Center acá en Miami, Florida. Una iglesia que nació hace casi 18 años ya, con una visión muy clara. Amamos al Señor, cuidamos nuestra familia y cumplimos nuestro llamado, en ese orden. Así que, pastor, pero antes de esta vida de pastor, todo este camino y esta aventura, fuiste un empresario exitoso, que tuviste un aprendizaje de la mano de Dios. Y yo quiero lanzar un reto el día de hoy. Si tú dispones tu corazón, abres tu mente a lo que el Pastor Frank quiere compartirte, no solo en esta premier, sino en lo que tiene su libro. Yo estoy segura, tengo el convencimiento de que esa transformación que tanto has esperado inicia ahora. Así que, Pastor, cuéntanos un poco acerca de cómo nace este libro. ¿En qué momento nació? Este libro nació porque hace unos años atrás, fijándome yo en las cosas que estaban pasando en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad, y me fui envolviendo en el área de gobierno, senadores, congresistas, alcaldes, presidentes. Me di cuenta de la influencia que tienen los empresarios en las reuniones, en los lugares más altos del gobierno, la Casa Blanca, el Senado, el Congreso, que yo estaba ahí presente, y yo me daba cuenta que cuando llegaban empresarios, toda la atención era para ellos. Algunos de estos empresarios eran empresarios buenos, eran empresarios con temor de Dios, con una visión clara de los valores de Dios para una nación. Pero también me di cuenta que habían empresarios muy poderosos, que tenían mucha influencia también, con una visión totalmente en contra de nuestro Dios. Y a través de los años me fui dando cuenta, y yo dije, no, nosotros tenemos que levantar un ejército de empresarios hispanos en Latinoamérica y en Estados Unidos que sean influencia para los valores que prosperan una nación, para los valores que protegen la iglesia. Y entonces me fui rodeando de otros empresarios que estaban en la misma visión, en Estados Unidos, en Australia, en España, en Sudamérica. Me di cuenta que era un despertar que Dios estaba haciendo en diferentes partes del mundo, que era un mover que Dios está levantando hombres y mujeres, porque las mujeres son extraordinarias empresarias, con la visión no de ganar dinero, no de hacerse millonario. No hay nada malo en eso. O sea, un empresario es para ganar dinero, no es para perder. Pero hay cosas más importantes. Y yo creo que Dios está levantando un mover poderoso a nivel mundial de personas con esa habilidad empresarial, que tienen una visión de ser influencia en su comunidad y de ser influencia en su nación, y también de financiar el avance del reino de los cielos. Porque, Stephanie, los reinos de los cielos avanzan cada vez más rápido. Lo que tomaba un año ahora toma un mes. Vamos avanzando cada vez más rápido, y para eso hace falta economía. Extraordinario lo que estás diciendo. Y quiero contarles que al inicio del libro, Pastor, nomás comenzando así en las primeras páginas, escribes un párrafo que a mí me impactó y me permito leerlo textual. Profetizo que veré un mover poderoso del Espíritu Santo sobre la mujer, amén, y los empresarios.
Habemos, yo creo, pastor, toda una generación que Dios ha ido preparando en el transcurso del tiempo para esta temporada. Y cuando te permites escribir estas palabras, profetizo que viene un mover. Yo en mí percibí como una activación. Háblame un poco más de eso. Esa palabra surgió en un servicio. Yo estaba a punto de predicar y estábamos en la adoración, y entonces como que empecé a profetizar, y parte de lo que profeticé, eso fue hace varios años atrás, es el mover del Espíritu Santo sobre la mujer y el mover del Espíritu Santo sobre los empresarios, para que el avance de Dios en la tierra a través de su reino pueda salir adelante. La mujer es esencial. El reino de los cielos necesita la mujer activa para que avance el corazón de Dios para el día de hoy, pero los empresarios también. Entonces eso fue una palabra profética que salió durante uno de los servicios, y yo la creo con todo mi corazón, y es la motivación por la cual escribí este libro. El libro El secreto de los grandes empresarios. Quieres dirigir a estas personas a vivir una vida en plenitud. ¿Podrías definirnos cómo tú ves esa plenitud, ese éxito en este campo? Mi motivo principal es dirigir este mover. Yo creo que es un mover del Espíritu Santo. Dirigir este mover a través de la perspectiva correcta. No es un mover de prosperidad. No es el evangelio de prosperidad. No es un mover de ambición de hombre. No es un mover de yo darme el lujo de tener lo mejor. Esa no es la perspectiva. Es un mover de Dios con cosas mayores. Número uno, yo quiero que los empresarios entiendan que ellos tienen influencia en el área del gobierno. Y me he dado cuenta que el que controla el mercado controla el gobierno. Así es. Las decisiones más importantes a nivel mundial económicamente y a nivel mundial de gobierno se hacen jugando golf los empresarios. Entonces, yo quiero que tomemos este llamado de Dios como algo santo, y canalizarlo de acuerdo al corazón de Jesús. Y también quiero preparar a los padres. Quiero preparar a los padres espirituales y a los padres naturales, porque este mover será activado sobre las nuevas generaciones. Vendrán muchos hijos, tus hijos, mis hijos. Yo quiero abrir un negocio. Yo quiero esta empresa. Ya no vengo más con la mentalidad de estudiar para ser un empleado. Ahora vengo con la mentalidad de ser mentoreado para ser un empresario. Y yo creo que es un mover. Entonces, no solamente para los que están activos como empresarios, sino los futuros empresarios que serán nuestros hijos y nuestros nietos, canalizarlos con los valores bíblicos para que esa bendición que Dios le ha dado sean de influencia, sea de ayuda al prójimo, sea para levantar las iglesias que sean fuertes, levantar las iglesias que puedan expandirse. Amén. Pastor, y unido a lo que estás hablando en este momento, en tu libro mencionas el poder de Dios para hacer las riquezas no es una recompensa por tu servicio o por tu devoción, sino que viene a través de tu obediencia y la entrega de tu corazón, que aprende a poner a Dios primero. Esto es una nueva cultura. Lo que quieres traer es luz en esa forma de pensar del empresario, de esa persona exitosa o aquel que quiere emprender, como estabas hablando ahora, los que van a venir, de que no es un asunto porque yo me lo merezco. Esto es algo que yo estoy poniendo a Dios primero y vivo una vida de honra. Yo pienso que consiste en trabajar. O sea, cuando dice en el libro de Deuteronomio que Dios da poder para hacer las riquezas, ¿en qué consiste ese poder? Ese poder consiste en ciencia, en sabiduría, en oportunidades, en esfuerzo, en trabajo. Mi mensaje para los empresarios no es que como yo hago cosas buenas, pues Dios me va a bendecir.
o como que yo sirvo en mi iglesia todo el tiempo, pues Dios me va a bendecir. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es que Dios nos empodera y nosotros tomamos ese poder y lo trabajamos y lo sometemos a la Biblia. Lo sometemos a la palabra de Dios. O sea, es una decisión diaria. Este poder que yo tengo para prosperar, esta oportunidad, esta idea, estos contactos, yo la someto. A la vez que voy creciendo, yo los someto, todo a los principios bíblicos. Por eso hablo de obediencia. Obediencia quiere decir someterse al que dio el poder, no al poder. Yo no estoy sometido al poder, yo estoy sometido al que me dio el poder para hacer la riqueza. Y consiste en tener visión, consiste en diligencia, consiste en obediencia y consiste en trabajar. O sea, por muchos años antes de yo ser pastor, yo tuve varias empresas y eso era esfuerzo, trabajo, lucha. Yo no creo que Dios lo abre las ventanas del cielo y prospera un empresario así como así. Yo creo que es un proceso, como la mujer da luz, los 9 meses y los dolores de parto, así son las empresas, porque lo que no nos cuesta no lo atesoramos, no lo apreciamos. Y Dios quiere que tengamos respeto, que tengamos valor por lo que Dios nos da. Y para nosotros tener ese respeto, ese valor, no cayó del cielo. Tuvimos que pasar por procesos de altas y bajas. A veces fracasamos. Una de las características de un empresario de éxito es que pasó por el fracaso, porque en el fracaso se aprende más que en la universidad. Entonces Dios permite todo este proceso de trabajo, de lucha, de fe, porque cuando llegue lo que produjo el poder para hacer riqueza, cuando llegue la riqueza, la valorizamos, la atesoramos y la sometemos al señorío de Jesús. Wow, pastor. Dentro de esas perlas de sabiduría que traes en el libro, mencionas una que yo creo viene siendo una de las principales claves. Hablas acerca de la intimidad con Dios y cómo en la intimidad con nuestro Señor es donde el empresario puede recibir las estrategias, el cómo, el cuándo. Pero bien mencionabas que es una vida de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, horas de trabajo, trasnochadas, etcétera. ¿Cómo una persona puede en su vida diaria, en su vida normal, en su de lunes a viernes o de lunes a domingo y su familia, equilibrar esa parte, buscar o generar esa intimidad con Dios? El error más grande que cometen los empresarios es matarse trabajando. Trabajar hasta las 10 de la noche, trabajar los 7 días. Yo cometí ese error. Y es un error porque nuestro Dios es un Dios de balance. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y jamás, jamás la bendición y la prosperidad de Dios va a poner a tu familia en segundo lugar. Y yo pasé por ese error, yo los entiendo, yo cometí ese error. Entonces tenemos que aprender a estar en un ritmo. Nuestro Dios es un Dios de temporadas, de comienzos, de finales y de volver a comenzar. Y tenemos que aprender a establecer un ritmo. Uno de los ritmos de los grandes empresarios que Dios ha levantado es que ellos se paran 2 días a la semana para orar. Se desconectan. Hay un lugar donde ellos van con su familia para descansar, para orar y para desconectarse. O sea, en el libro yo hablo del poder del balance, del poder del orden y del poder de la oración. Muchas respuestas, no solamente en mis empresas, sino en la iglesia, que es una empresa y es la empresa más difícil que yo he tenido en mi vida, la más difícil. Muchas respuestas no las he encontrado trabajando ni en consejero, los he encontrado en la intimidad con Dios. Y de una manera diferente, de una manera única, de una manera de paz. Entonces la oración es esencial. Otro de los errores que cometen los empresarios es que ponen a otra gente a orar por ellos. Eso es muy bueno, Stephanie. Necesitamos cobertura de oración. Tú debes estar en una iglesia que cree en la cobertura de oración. Y a la vez que las empresas crezcan, tú tienes que rodearte con gente madura en la palabra que te cubra en oración. Pero tú eres el primero que tienes que orar. Yo aprendía, en mi tiempo de búsqueda, al principio me forzaba, pero ya es automático. Ya es parte de mi vida. Yo no tengo que poner despertador ni nada, es automático. De tener un tiempo a solas de oración y de presentarle al Señor mi vida,
no la empresa. Yo nunca le presento a la empresa, yo le presento mi vida, mi familia. Y Él en las respuestas a mi vida me da las respuestas a la empresa. Qué tremendo es el Señor, ¿eh? Wow. Porque Dios te ama como padre. Dios te ama como padre. Nuestra relación con Dios es una relación de padre e hijo. Y en el momento que nos salimos de la revelación de hijo y nos presentamos como el profesional empresario, Dios dice, es que yo no te hablo así. Yo no te quiero como el profesional empresario, yo te quiero como mi hijo. En el tiempo de oración yo aprendí, yo me presento como yo. Y en la respuesta de buscar, en la pregunta de buscar en oración para mí como hombre, como esposo, como papá, como pastor, como un siervo de Él, Él me responde a mí para la empresa también. Esa es una de las claves que está en el libro. Una de muchas. Ustedes no pueden dejar de leer este libro. Necesitan esta sabiduría de parte de Dios. Pastor, ¿cuál crees que sería el perfil de un grande empresario? Ser un gran esposo, ser un gran papá, ser una gran oveja. Ser una gran oveja. Los grandes empresarios, los que yo conozco, que manejan billones de dólares, y que son como mentores para mí, me he dado cuenta que ellos tienen una relación muy cercana con su pastor. Ellos son leales, ellos están pendientes de su iglesia, son grandes ovejas, no están con orgullo, no están con rebelión. Me he dado cuenta que estos grandes empresarios, cuando le piden consejo al pastor, ellos creen en el principio de autoridad y lo que él diga yo lo voy a hacer. Yo no lo voy a cuestionar. Entonces, a mayor autoridad, a mayor responsabilidad, mayor cobertura, mayor relación con los seres importantes. Yo pienso que ser un gran esposo, ser un gran papá, ser una gran oveja y aprender a ser un administrador con generosidad, que operamos en obediencia. Porque mira, Stephanie, yo no doy así porque me gustó. No, si a mí Dios no me dice que dé, yo no doy. Todos los recursos que Dios me ha dado a mí, desde antes de yo ser pastor y ahora, yo los someto al señorío de Jesús. Y yo le digo, Señor, tú me dices. Si tú no me dices, pues yo espero. ¿Ves? Esas son las características. Un gran esposo, un gran papá, un gran abuelo, una gran oveja y un buen administrador sometido al señorío de Jesús. Impresionante. ¿Qué papel crees que juega el orden en medio de todas estas fichas que maneja un empresario en su vida? El orden es todo. ¿Qué papel? Todo. Te voy a explicar por qué. Porque para ser un empresario a la manera de Dios y mantener el curso y el llamado, tú tienes que ver tu empresa como un ministerio. Es un ministerio, es un llamado. Para mantener el curso en el llamado y en el ministerio, la dependencia del Espíritu Santo es esencial. Y donde no hay orden, no fluye el Espíritu de Dios. Yo tengo que estar seguro que yo estoy en orden en mi vida. Como esposo de Zaida, como papá de mis hijos, yo busco el orden constantemente. Y al instante que yo veo que me salí de orden, Señor, perdóname, y yo inmediatamente me vuelvo a colocar. Porque el problema no es que te salgas, cualquiera nos podemos salir. El problema es que nos quedamos ahí. Pero si nos damos cuenta y volvemos al orden, volvemos al fluir del Espíritu Santo. Si es una empresaria, tiene que haber orden como esposa. Tiene que respetar la autoridad de su esposo. Tiene que considerar a su esposo. Tiene que haber orden con su cobertura espiritual. Tiene que haber orden con sus finanzas. Uno de los capítulos que yo hablo es el poder del diezmo. Todo empresario tiene que diezmar a su iglesia. No a donde él quiere. No, porque a mí me gusta aquí. No, a donde quiere. Es su iglesia. Tiene que diezmar. Entonces, todo eso es un conjunto de principios que nos mantienen en orden. Y cuando el Espíritu de Dios ve el orden, Él fluye. Él habla. Él bendice. Él protege. Él cubre. Los empresarios son muy tentados por el pecado sexual. Y mi sexualidad no es mía. Mi sexualidad es de mi esposa. Yo tengo que rendir a mi esposa por mi sexualidad. Y cuando viene esa tentación, ¿quién es la que me cubre? Ella.
Cuando vienen esos dardos del infierno, ¿quién es el que me cubre? Ella. Todo tiene un orden. Y cuando estamos hablando de empresas, lo que es empresas, influencia en el gobierno, es un alto nivel de guerra espiritual. Tenemos que intencionalmente buscar el orden de la Biblia, buscar el orden de Dios, para que fluya el Espíritu Santo, para que fluya cubriéndonos, hablándonos y ungiéndonos. Yo hablo mucho del libro del orden. Si no hay orden, yo prefiero que no sean empresarios. Impresionante. Pastor, ¿cuál sería una actitud o una acción, una forma de pensar que un empresario no debe permitirse? Que puede atentar contra, no solo a su negocio, contra su vida y los suyos. Excelente pregunta. Lo que es el orgullo. Yo hablo todo esto en el libro, Stephanie. Tenemos que ser siervos. Todos los días pedirle a Dios, dame un corazón de servir. Tenemos que ser humildes. Yo no creo en la aristocracia en el mundo espiritual, de que el título tal o que los recursos tal o mi apellido tal. Yo no creo en eso. Eso como que divide. Tenemos que ser provocadores de unidad, caminar en servicio, caminar en humildad. El ejemplo, y en el libro yo hablo de esto, el ejemplo, Jesús. Todo el poder. Stephanie, él nunca perdió el poder como Dios. Nunca. Lo probó, caminó por el agua. Lo probó resucitando a los muertos. Lo probó ordenando los vientos. Jesús nunca perdió el poder como Dios. Nunca. Sin embargo, ¿cómo caminó el Señor? ¿Cómo provocó la unidad del Señor? Sirviendo, humilde, tranquilo. Nunca usemos lo que Dios nos da para creernos superiores a otros. Cuidado con el orgullo. Cuidado con querer enseñorearnos. Los empresarios que yo tengo en mi iglesia, ellos sirven en el parqueo. Yo tengo empresarios multimillonarios en mi iglesia, ellos sirven en el parqueo. Aquí no se le da un parqueo especial a nadie. Ellos sirven en lo que sea. Cuando en el food bank, la mitad de ellos van a ser empresarios. O sea, ese espíritu, y para eso hace falta líderes, para eso hace falta mentores que te enseñen. O sea, solo no podemos. Necesitamos escoger las personas correctas que nos influencien correctamente para mantener la cultura y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Pastor, aquí me permito traer una historia que compartes en el libro. A mí me llamó mucho la atención, me hizo gracia, la verdad. La del camello. A mí me gustaría mucho que pudieras compartir un poquito. No les demos todo porque realmente ustedes tienen que leer este libro. No pueden perdérselo. Pero haces alusión a esta historia del camello. Cuéntanos en qué consiste. Esa historia la aprendí de Dave Hudson. Dave Hudson es un hombre que es un mentor para mí, que yo amo. Él es un empresario de mucho éxito, Y hemos viajado juntos, hemos hecho eventos juntos. Y estábamos viajando creo que era Argentina. Y en el avión él está negociando una compañía. Fue una experiencia muy linda como él negoció la compañía desde el avión. Algo que marcó mi corazón es que él estaba comprando una compañía a una viuda. Esta parte es tan poderosa, tú que eres empresario me tienes que escuchar en esto. Jamás el Señor se siente cómodo en la injusticia. Entonces él está comprando a una viuda, el hombre muere del corazón y él está comprando a la compañía. Y él le dice a su abogado, tú le vas a preguntar a la viuda cuánto ella quiere, después tú vas a ver cuál es el precio en el mercado y lo que sea más alto. Si el mercado es más alto, se lo pagamos. Si lo que ella pide es más alto, se lo pagamos. Yo le digo, Dave, ¿por qué? Me dice, porque yo tengo que cuidar los detalles. Yo tengo que cuidar los detalles, el Señor. Yo no puedo tener amor al dinero. Yo no puedo ser oportunista. Y estoy lidiando con una viuda cristiana. Y a mí mi dinero no es la prioridad. La prioridad es que Jesús me respalde en todo. Él es un Dios de justicia, Frank. Y yo, wow, Dave, tremendo. Bueno, lo que ella pedía era menor que lo del mercado. El abogado de él le ofreció lo que ella pedía. Y él llamó al abogado y le dice, no, yo te dije a ti que era lo mayor de los dos. Tú le vas a dar lo del mercado.
Y estamos hablando de extra $2 millones. O sea, fue una enseñanza poderosa. Y en esa enseñanza él me dice, cuidado con la nariz del camello. Y yo, pero ¿de qué tú vas a hablar? ¿Qué pasó con el camello? Y me dice, el camello, hoy una vez, yo lo explico en el libro, pues estaba en el desierto y el camello está diseñado para el desierto. El camello está diseñado para sobrevivir las tormentas de arena del desierto. Y él va con su amo y viene una tormenta de arena. Y el amo hace una tienda para protegerse de la tormenta. Y el camello le dice, ¿puedo meter mi nariz? Pero el camello no necesitaba meter la nariz. Cuidado de que a tu campamento no entre lo que tú no necesitas. Entonces el camello después dijo, ¿puedo meter la cabeza? Y después por la noche dijo, ¿puedo meter el cuerpo entero? Y cuando metió el cuerpo entero, se fue la campaña y se murió el amo. El camello sobrevivió. Porque él no está diseñado para la tormenta de arena, pero el camello sí. Entonces, esa es la enseñanza que él pone, es cuidado lo que tú permites entrar a tu vida. Porque nada más por la nariz, comenzó la nariz, el camello, pero terminó el cuerpo entero y destruyó la tienda que tú habías edificado que te protegía de la tormenta de arena. Estamos diseñados por el Espíritu Santo a hacer las cosas a cierta manera, a cierto orden. Lo que es la moral, lo que es el orden familiar, lo que es los principios bíblicos. Y a veces en las empresas vienen muchas oportunidades que son la nariz del camello. No la permitas en tu tienda porque empieza la nariz, pero después entra todo lo demás que destruye aquello que estaba diseñado para protegerte. Es una enseñanza muy linda. Tal vez alguien nos está acompañando hoy y ya es un empresario o una empresaria, pero en su corazón está sintiendo, uy, si yo hubiera hecho las cosas así, tal vez no estaría donde estoy hoy. ¿Será que es muy tarde, pastor, para retomar, para buscar otro norte, hacer las cosas a la manera lo que estás diciendo? No, no es tarde. Con Dios nunca existe el factor tarde. Dios es un Dios de generaciones. Y Dios usa a los niños, Dios usa a los jóvenes, Dios usa a los ancianos. No es tarde. Hay empresarios que comenzaron de 70 años. El de Kentucky Fried Chicken tenía 67 años. El abuelito de tu esposo comenzó ¿a qué edad? Casi 60 años. Y enfermo. Y hoy en día toca millones. No, nunca es tarde. Con Dios, yo no creo en el tiempo con Dios, yo no creo en la edad con Dios. No existe el seguro social con Dios. Dios nos usa a todos. Y tenemos que entender que todo lo que nace de Dios, Stephanie, no es para ti, es para tus futuras generaciones. Toda visión de Dios es multigeneracional. A lo mejor a ti te comenzó como el abuelito de tu esposo. Él le tocó comenzar, pero a su hijo le tocó multiplicar y continuar. Pero él comenzó. Si él no lo comienza, tal vez enlace no existiera, ¿verdad que no? Lo mismo las empresas, nunca es tarde. Y que si te equivocaste, es parte del proceso equivocarnos. Dios muchas veces permite que nos equivoquemos. A veces intencionalmente lo permite, otras veces lo usa, no fue intencionalmente, pero lo usa. Y el hecho de que fracasemos no significa que no vamos a volver a intentar. Nunca es tarde. Mi consejo para esa persona es que lo vuelva a intentar, que vuelva a soñar, que busque la guianza de Dios y que cuando la encuentre se lance por fe. ¿Cuáles herramientas crees que son indispensables para que en la vida del empresario, su familia, el negocio, su vida física, todo, necesita para caminar en el balance que antes ya nos hablaste? Una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y una pasión con celo por su palabra. Ahí está todo. Y te voy a decir algo un poquito controversial, pero te lo voy a decir. Eso es más importante que Harvard, que Yale, que Oxford, que las universidades más famosas de empresas.
Cuando tú analizas las grandes empresas, todas se copiaron el modelo de Jesús. Ellos no aportaron nada. Las que duran, las que se multiplican. Si tú analizas cómo se tomaron decisiones para que llegaran ahí, todas se copiaron de Jesús y de la Biblia. Yo le enseño a los empresarios una relación personal con Jesucristo. Porque tú tienes que tratar esto como un llamado, con la santidad del llamado. Tú tienes que protegerlo, cuidarlo, con el celo de que esto le pertenece a Él, a Jesucristo, que no es tuyo, que es de Él. Y una pasión con celo por la palabra. Porque si no hay celo, la palabra puede ser manipulada muy fácil. Existen espíritus encantadores y existen personas que usan el 90% de la verdad, pero el otro 10% hace que ese 90% no sirva. Es como un cubo de agua, agua fresca, pero tú le echas una gotita de veneno, tienes que botar ese cubo de agua. Así es la palabra de Dios. Yo siempre le digo, usted tiene que tener una pasión por Jesús. Usted tiene que tener una pasión por la palabra. Y usted tiene que reaccionar a Jesús inmediatamente. No, si queremos llevar a niveles de grandes empresas de cientos de millones de dólares, tú tienes que tener una obediencia inmediata. Inmediata. Porque jamás el dinero puede ser tu Señor. Y la manera que el dinero no es tu Señor es cuando tú le dices sí al Señor inmediatamente. Entonces yo siempre le digo, una pasión por la presencia de Jesús, una relación íntima con Jesús, una pasión con celo por la palabra, y rodéate de gente buena. Escoge buenos ejecutivos. Acércate a buenos empresarios. Acércate a líderes maduros en la palabra que te van a hablar la verdad y que te van a amar. Esos tres. Creo que de lo que mencionaste ahora, que mi negocio, mi vida como empresario es un llamado, es lo que cambia la perspectiva de lo que yo estoy haciendo. Sí. No solamente le puedo dar trabajo a otros, no solamente genero ingresos, no solamente... Es que es lo que Dios me llamó a hacer. Para eso me puso esto en mis manos, Pastor. Creo que eso que hablaste es la diferencia. Sí. Amén. Ahora, Pastor, de toda tu experiencia como empresario, porque ya el tiempo me va ganando, ¿cuál es uno de los aprendizajes más, quiero usar la palabra fuerte, pero tal vez de los más duros que tuviste en tu vida, pero que son de los que más te ha ayudado? No solamente en el tiempo de empresas, como lo hablaste en el ministerio, familia, etcétera. Hubieron varios errores que yo cometí, Stephanie, por ignorancia, porque no fui mentoreado, por muchas razones, por mí mismo. Uno de ellos es que yo me até emocionalmente a algunas empresas que yo tenía. Y eso está mal. Uno no se puede atar emocionalmente a las empresas. Cuando una de las razones que yo le decía que no a Dios, cuando Él me llamaba a mí, a mi esposa de pastor, una de las razones que yo le dije que no por 2 años es porque yo estaba atado a una de mis empresas. ¿Qué significa cuando dices atado emocionalmente? La amaba, me costó mucho trabajo, la protegía como si fuera algo mío, no del Señor. Me costó mucho trabajo dársela al Señor. Y te confieso que se la di de mala gana. No se la di en amor. No se la di en amor, es la verdad. Se la di de mala gana. O sea, yo estaba mal. Es un error. Entonces, no nos atamos emocionalmente con las empresas. Las empresas son para usarlas. Las cuidamos, las bendecimos, pero si Dios la pide, la entregamos. Esa es una. Otra es, no supe escoger gente correcta. Entrevistaba y empleaba personas que iban a estar al lado mío, ejecutivos, y no me preocupaba por sus valores familiares. No me preocupaba de la manera en que trataba a su esposa. No me preocupaba de la manera en que manejaba su dinero. Entonces, eso fue un error, eso es un error. Tenemos que aprender en oración y a través de entrevistas, pedirle a Dios que nos revele cuál es la persona correcta. Entonces, esas personas no fueron buena influencia para mí. No fueron buena influencia a nivel ejecutivo
ni a nivel personal. Entonces, esos son errores que yo cometí. Me até emocionalmente, cometí errores empleando personas, tuve miedo. Yo hablo mucho de esto en el libro. Uno de los ataques del espíritu de Babilonia que ataca a los empresarios es el temor, la corrupción y el temor. Y hubieron muchas oportunidades, Stephanie, que yo tenía ahí y por miedo no las tomé, que hoy en día estuviéramos hablando de millones de dólares. O sea, no caminamos en miedo, buscamos la voluntad de Dios. Si Dios lo dice, lo hago, me lanzo por fe. ¿Cómo fue el trato de Dios con Pedro? Pedro era un empresario. Pedro pensaba como empresario. Fue a Pedro que le dijo, dale, ven, camina sobre el agua. O sea, es un proceso de fe en la prosperidad. Eso del poder de hacer riqueza tiene que ver con el factor de fe. Dios nos da el poder para creer las oportunidades que otros no ven, pero Dios nos las muestra a nosotros. Yo cometí más errores. Esos fueron 3 de los errores principales. Y estoy segura, pastor, que alguien que está acompañándonos hoy está recibiendo esto y dijo, gracias Dios, ya sé qué tengo que hacer, ya tengo claridad. Se nos ha ido el tiempo, pastor, para este espacio de lanzamiento mundial del secreto de los grandes empresarios. Unas palabras finales para todos los que nos están acompañando. Gracias, Stephanie, por esta oportunidad. Gracias por el excelente trabajo que tú siempre haces. Y con todo el amor del mundo le quiero presentar nuestro nuevo libro, El secreto de los grandes empresarios, el poder de ser influencia. Si tú tienes a alguien, o algún hijo, alguna hija, algún ser querido que tú ves que tienes inquietud, apóyalo, ora, aconséjalo y vayan al libro. En el libro yo hablo muchos detalles, yo sé que va a ayudar a muchas personas. Muchas gracias, pastor, y sabemos que va a llegar a bendecir a millones. En el nombre de Jesús. Gracias, Stephanie. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden el secreto de los grandes empresarios. Bendiciones.